Bienvenidos, mi nombre es José Fernando Mariscal, soy médico veterinario zootecnista, director general de Animals Hospital para Mascotas. Este es el podcast Dejando Huella. Este podcast está relacionado con el COVID y está relacionado típicamente a las enfermedades y a lo que nos ha pasado en la interacción que hemos tenido con nuestras mascotas. El podcast va a estar dirigido a lo que sentimos, a lo que sienten nuestras mascotas y a lo que nos ha impulsado a tratarlos más, a fijarnos más y a que ellos vuelvan a ser nuestros mejores amigos como lo fueron antes de la pandemia. Ahora, muchas cosas han cambiado. Hemos tenido pérdidas, hemos tenido esfuerzos que hemos tenido que hacer para podernos mantener sanos. Nos hemos tenido que formar interminables colas para podernos vacunar y nuestras mascotas han estado ahí siempre. Y de las cosas que vamos a platicar y que me han preguntado muchísimo en toda esta temporada es precisamente, ¿a nuestras mascotas les puede dar COVID? Pues fíjense que siendo un virus, precisamente la familia de los coronavirus, sí les da COVID. De hecho, nosotros aplicamos una vacuna contra COVID, contra un coronavirus, pero es una variedad que da en intestino delgado y que puede llegar a provocar diarreas o algunos problemas digestivos. Sin embargo, el COVID del que estamos hablando, su enfoque es hacia el sistema respiratorio. ¿Los animales pueden tener COVID? Sí pueden tener COVID. ¿Cuál es la diferencia que tendríamos a que un humano le dé COVID o un animal le dé COVID? Es la forma de transmisión. Los animales pueden tener COVID y hemos tenido algunos animales que han salido positivos a las pruebas o a los testeos de PCR en COVID, sí han salido positivos, pero está comprobado que no lo transmiten. ¿A qué nos referimos con esto? Pueden ser portadores no contagiosos, nosotros podemos contagiar a ellos, que es lo común que pasa en una familia que varios miembros tienen COVID, se testea también al animal y también presenta testeos o presenta anticuerpos contra COVID. Lo que pasa es que no se lo transmiten a los humanos y no son portadores propiamente transmisores del COVID. Entonces partamos de eso. No nos preocupemos porque a nuestro animal le vaya a dar COVID y que se vaya a morir por una enfermedad respiratoria crónica o que lo tengamos que intubar en un hospital. Eso no va a pasar. Lo que realmente pasa con la situación del COVID es que ellos comienzan a crear su propia inmunidad y al ratito vemos títulos de anticuerpo altos como si los hubiéramos vacunado o como si nos hubiéramos vacunado nosotros y presentamos títulos de anticuerpo. Ahora, en esta posibilidad que tenemos sobre el cuestionamiento de la enfermedad, lo que nos hemos dado cuenta, nosotros los profesionales de la medicina veterinaria, es que tenemos una convivencia propiamente con los animales en una forma desigual con COVID que sin COVID. Se debe esto obviamente a que hemos supervisado más a nuestras mascotas. Nuestras mascotas, al momento que estamos nosotros confinados o que tenemos una situación de restricción de salida, tenemos la posibilidad de poderlos observar más, ver cómo se comportan, mejorar un poco su alimentación e inclusive sus cuidados. La experiencia médica que hemos tenido en Animals, el hospital al cual represento, que tenemos más de 30 años ya dedicándonos a esto, es que ha aumentado un poquito más la atención de los animales y hemos detectado inclusive enfermedades que antes no detectábamos porque el cliente no nos las comentaba. Entonces hemos tenido mayor afluencia, por ejemplo, de enfermedades periodontales porque no lo veían al perro con la misma frecuencia y ahora se dan cuenta que tiene una halitosis o un mal olor. Hemos detectado también problemas de piel que antes no se lo detectaban porque no lo acariciaban con la misma frecuencia que ahora lo hacen y lo cepillaban con la misma frecuencia que ahora lo hacen y ahora tenemos problemas que tenemos alopecias, que eso significa caída de pelo en algunas de las mascotas y esto nos ha obligado a que tengamos una responsabilidad mayor con nuestras mascotas y a que comencemos a tener atención a los problemas crónicos. Ojo con esto, los problemas crónicos se cronifican porque no los atendemos cuando son agudos, o sea, cuando empiezan. Y muchos casos se dan por la situación de la falta de atención o la observación que nosotros tenemos de la conducta habitual de nuestras mascotas y de los hábitos y los comportamientos. Y me refiero a qué cantidad comen, cuánto orinan, cómo defecan, cómo realizan la frecuencia precisamente del juego, qué tanto se esconden, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de variedades de comportamientos que ellos hacen habitualmente y que muchas veces pasan desapercibidos a nosotros porque no los estamos atendiendo. El COVID nos ha permitido que seamos más atentos, que tengamos mejor observancia o mejor observación prácticamente de lo que está pasando con nuestra mascota. Y esto
también se ha modificado hacia otro terreno, que es no nada más el área de salud, sino es el área conductual. Los animales se manejan en base a patrones y se manejan en base a patrones aprendidos. La mayoría de nuestras mascotas en diferentes puntos realizan procesos que tienen que ver con situaciones habituales. Ellos están acostumbrados a comer a cierta hora, a defecar a cierta hora, a desarrollar ciertas horas de juego. Cuando nosotros los tenemos acostumbrados a una situación, digamos, de abandono o de no atención, los animales se van acostumbrando a eso. Cuando nosotros entramos en la situación del COVID y tenemos más atención con ellos, los sacamos a pasear más o estamos más atentos a sus necesidades, va a comenzar a crear una situación de dependencia hacia nosotros, que cuando regresemos a la vida normal o a la nueva normalidad, ellos van a comenzar a padecer esa falta de atención. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos casos? En estos casos tenemos que volver a regresar a los hábitos que tenían antes, complementados con los nuevos. ¿Y a qué me refiero? Si no sacabas a tu perro a pasear y lo comenzaste a sacar o ponerle más atención en la situación del juego durante el confinamiento de la pandemia, lo que tienes que hacer es ahora comenzar a registrar un horario en el que puedas seguir repartiendo esa misma atención, aunque no sea con la misma frecuencia ni con la misma durabilidad. Los perros no entienden cuestiones de durabilidad, en cuestión, ya jugó conmigo 2 horas y ahora nada más está jugando 15 minutos. El chiste es que juegues con él. Si lo haces 15 minutos en una forma efectiva, para el perro es suficiente. No es necesario que juegues 4 horas con él. Lo que ellos necesitan es atención e identificación con la manada. Y acuérdense que la manada eres tú, la manada es tu familia y es todo el proceso que conlleva a tenerlos juntos. Fíjense que les voy a comentar un caso, que fue un caso importante para nosotros en el sentido de cómo comienza a ser la normalidad y la nueva normalidad. Teníamos una mascota que le pondremos por nombre Max, y esta mascota tenía la particularidad de que durante mucho tiempo, es un perro mediano, un perro que está acostumbrado a jugar, durante mucho tiempo comenzó a salir con sus dueños en una forma regular. Ahorita lo que está pasando es que los dueños, cuando vino la situación del COVID, estuvieron pues obviamente 24/7 con él y le cambiaron los horarios. ¿A qué me refiero? Le cambiaron los horarios porque antes lo sacaban en la mañana y ahora lo estaban sacando a mediodía, cuando ellos se levantaban o cuando tenían la situación de la actividad o la permisividad, ¿no?, de esta situación, de esta pandemia, este confinamiento. Y el perro comenzó a salir, obviamente, gustoso a realizar toda la situación de la proyección. Hace unas semanas llegaron conmigo y me comentaron: oiga, Doc, Max ya no se comporta como antes. Llegamos y ya destruyó ciertas cosas, está más ladrador de lo que estaba. Teníamos la particularidad de que era un perro muy tranquilo cuando era jovencito. Hay que hacerla, Max tiene 7 años, entonces cuando era jovencito no tenía ningún problema, se educó muy bien, llegó a la edad adulta, era obediente y todo. Y resulta que ahora cuando llegamos vemos que hay hoyos en el jardín, ya mordió la defensa de mi marido, me dice la señora, y entonces tenemos un problema conductual que antes no tenía. ¿Qué está pasando, doctor? Lo que les comentaba, los perros se habitúan a situaciones de horario y son organismos o son animales de costumbres. Así como nosotros somos de costumbres, los perros son de costumbres. Si nosotros nos levantamos todos los días por el mismo lado de la cama y tenemos que tomar el café y realizar, ellos tienen que hacer prácticamente lo mismo. Son hábitos y son costumbres que van llevando. Si nosotros modificamos durante cierto tiempo, y estoy hablando un año y medio, modificamos sus patrones de conducta, el perro se va a sentir desidentificado con sus costumbres y entonces vamos a tener problemas conductuales. ¿Qué es lo que tendremos que hacer ahí? ¿Qué hicimos con Max? El pobre Max llegaba desorientado a la clínica, cuanto antes le gustaba ir, porque iba realmente frecuentemente a sus baños y a sus servicios. Llegaba desorientado a la clínica porque quería estar más tiempo con sus dueños, ya no se dejaba tan fácilmente de poder manipularlo y todo, pero bueno, era un problema conductual que creó un lazo con los dueños y que creó una confusión mental para el pobre perro. ¿Cómo lo corregimos? Regresando a hábitos normales, un poquito más intensos que los anteriores y que fueran regulares. ¿A qué me refiero? Regresar a la misma habitualidad, 7 de la mañana sacarlo a pasear, darle de comer a ciertas horas,
utilizar sus mismos espacios que tenía antes, porque obviamente con la pandemia Max andaba dentro de la casa y se dormía en la cama. Cuando llegó la nueva normalidad, pues se quedaba en el patio, ¿no? Entonces, ese tipo de transformaciones que pasaron con el pobre Max van a seguir pasando con nuestras mascotas si no tomamos conciencia y no lo podemos resolver. Redondeando todas las ideas que hemos escuchado en este podcast, les voy a dar 2 consejos. 1, regresen a observar más sus mascotas. 2, regularicen sus horarios. Con eso vamos a tener una mejor convivencia. Y lo que pudieron lograr en la pandemia de acercamiento, de similitud con su mascota, de fidelidad propiamente de la mascota hacia ustedes, no lo pierdan, regularícenlo. Ellos se los van a agradecer y ustedes van a estar mucho más contentos, van a estar más felices y indudablemente la convivencia perro-humano se va a fortalecer. Les recuerdo, mi nombre es Fernando Mariscal, soy el director general de Animals Hospital para Mascotas y los esperamos en el siguiente podcast donde vamos a seguir platicando sobre esto y otras cosas más que tienen que ver con nuestras mascotas y cómo nosotros percibimos cómo podemos llegar a ser mejores dueños.